cuadra pasó esa representación que le llaman Vía Crucis, donde estaban latigando a nuestro Señor y gritaban crucifíquenme. Hacen toda esa representación en la cual mucha gente está consciente de lo que pasó hace más de 2000 años, están conscientes que es un evento trascendente, están conscientes que a quien se crucificó fue al Hijo de Dios, pero tristemente a veces esa verdad, esa realidad histórica no transforma vidas cuando no hay una conversión, cuando no hay un entendimiento del propósito de todo eso que pasó. Y este texto que vamos a ver ahora, mis hermanos, en 2 Corintios 5:21, en este texto Cristo nos muestra el gran intercambio que hizo para salvarnos. En 2 Corintios 5:21, que es lo que vamos a estar viendo, en este texto Cristo nos muestra el gran intercambio que hizo para salvarnos. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo entonces? El gran intercambio. El gran intercambio. Yo sé que suena un poquito como la alabanza, ¿no? Glorioso intercambio, pero no encontré otro mejor título para este texto, para este mensaje que ese. Así que quiero que tengamos en nuestra mente estas palabras. El gran intercambio. Recuerda que en este texto Cristo nos muestra el gran intercambio que hizo para salvarnos. Lo que vamos a estar viendo en este versículo, mis hermanos, 2 Corintios 5:21, vamos a estar viendo quién hizo posible ese intercambio, en la primera parte del versículo. En este mismo versículo vamos a ver para quiénes se hizo el intercambio, y también veremos en qué consiste ese intercambio, ¿no? Vamos a estar viendo tres puntos, mis hermanos, tres aspectos del gran intercambio. En primer lugar, vamos a ver quién hizo posible ese intercambio, para quién se hizo ese intercambio, y en tercer lugar, en qué consiste ese intercambio. Es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este versículo, un solo versículo, mis hermanos, no más ni menos. Así que leo para ustedes 2 Corintios 5:21, y quiero que me sigan ahí con su vista, por favor. 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego y te suplico, Señor amado, que en tu gracia me permitas poder exponer este pasaje, Señor, con claridad, y que sea tu palabra transformando corazones, vidas, salvando pecadores y también santificándonos, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, porque en mis propias fuerzas no podemos en nuestras propias fuerzas hacer esta transformación en nosotros, pero que a través del poder de tu palabra, que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros, haciendo esos cambios en nuestro corazón para tu honra y gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran intercambio. No sé si usted ha participado, ya sea en algún diciembre de Navidad o en la escuela, de un intercambio. Recuerdo en una ocasión, cuando yo estaba en la primaria, que habían unos intercambios que ponían de tanto precio, y a veces tú te esmerabas por comprar algo muy bonito y la otra persona te traía algo que ni al caso, ¿no? Y decías, no valió la pena, ¿para qué me metí ese intercambio, no? Hay intercambios que no vale la pena hacer, ¿no? Pero el intercambio que nosotros vamos a ver aquí en este texto, mis hermanos, no tiene precedentes y excede a toda comprensión, porque nosotros no le podemos ofrecer nada a Dios más que nuestro pecado. En cambio, Él nos ofrece su justicia a través de la entrega de su propio Hijo. Entonces, ese intercambio no tiene precedentes, porque los intercambios que nosotros conocemos, nosotros damos algo de valor equivalente por lo que vamos a recibir. Y cuando no es así, hasta nos indignamos y decimos, ya no voy a participar en ningún intercambio. Pero el intercambio que vemos en este texto excede todo precedente, porque nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios más que nuestro pecado. En cambio, Él nos otorga a cambio de nuestro pecado su justicia por su gracia. Y es lo que vamos a estar viendo, mis hermanos, a lo largo de este versículo. En este texto Cristo nos muestra el gran intercambio
que hizo para salvarnos. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que aquellos que no han entendido el Evangelio puedan arrepentirse y creer en él, y aquellos que ya han nacido de nuevo podamos santificarnos viviendo para la gloria de Cristo. ¿Sí? Entonces, tenga en mente el propósito, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiere lograr a través de la exposición de este texto en nuestros corazones. Número uno, aquellos que no conocen a Cristo, darles salvación. Número dos, aquellos que ya conocen a Cristo, hacernos más como Cristo, santificación. Aquí hay dos propósitos importantes, ¿no? Y a lo largo de que entendamos este glorioso intercambio, este gran intercambio, podremos darle la gloria a Dios. En primer lugar, vaya conmigo a la primera parte del versículo y vamos a ver quién hizo posible ese intercambio. Y quiero explicar un poquito acerca del contexto de esta carta, hermanos, segunda a los Corintios. Aunque esta carta fue escrita a finales del 55 al 56 después de Cristo, el tema central de la carta segunda a los Corintios habla acerca de la naturaleza del ministerio del Evangelio. Habla acerca de la naturaleza del ministerio del Evangelio. Y el propósito de esta carta, de segunda a los Corintios, mis hermanos, fue escrita por Pablo para reforzar su autoridad como apóstol de Jesucristo, ya que le era absolutamente necesario que lo hiciera para preservar la salud de la iglesia, ya que si desacreditaban al mensajero, su propósito era desacreditar el mensaje. Entonces no es que Pablo estuviera defendiendo su ministerio porque él quería defender su propia reputación, sino era por el bien del evangelio, ¿sí? Él escribió para dar gracias también por la respuesta favorable hacia él y su ministerio que ahora exhibía a la mayoría, además que sentía que tenía que recordarles acerca de su propia autoridad hacia el que se arrepiente, pero a su apropiada actitud al que se arrepiente, ¿no? Y siendo lo suficientemente, hermanos, sabio el apóstol, como para no defenderse a sí mismo porque sí, sino para saber algunas actitudes rebeldes que aún se encontraban latentes bajo la superficie, Pablo escribió, probablemente desde Filipos, esta carta, con la preocupación de defender su apostolado, y dentro de esa defensa de su apostolado, mis hermanos, también él quiere dejar claro la naturaleza del ministerio que él proclamaba, él y sus colaboradores. Y dentro de ese contexto, él explica el mensaje que sustentaba su apostolado, su vida, su ministerio a la iglesia, prácticamente el motor de su existencia y de todo lo que era, que es el ministerio de la reconciliación. Y es por eso que dice en el versículo 20, mis hermanos, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Ya que en el versículo 19 él dice que se le había sido encomendado la palabra de reconciliación. ¿Qué es esa palabra de reconciliación? ¿Cuál es ese llamado que Pablo hacía? Era el evangelio que proclamaba. Él proclamaba a Cristo. Me propuse a no saber otra cosa entre ustedes más que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era la pasión, la preocupación, la prioridad de este hombre de Dios? La proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que consistía en el mensaje de reconciliación. ¿Cómo el pecador puede reconciliarse con ese Dios santo a quien ha fallado y con quien Dios está irado? Este problema se resuelve en la cruz. Y Pablo dice eso, que es como si Dios rogara por medio de ellos en su ministerio, reconcíliense con Dios. Y el versículo 21 nos expresa el contenido de ese mensaje y el por qué es posible que un pecador pueda reconciliarse con Dios. ¿Cuál es la razón de todo esto? Porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces en el versículo 21 nos está describiendo la esencia de ese mensaje y el por qué Dios puede reconciliar a un pecador incapaz de salvarse a sí mismo con él mismo. Y es aquí donde comenzamos, mis hermanos, con este glorioso intercambio, con este gran intercambio.
El apóstol Pablo explicó en qué consiste ser reconciliados con Dios. Es una explicación de ese ministerio de la reconciliación. El Señor Jesús, quien nunca en su vida experimentó el pecado por carne propia, sino que fue expuesto a los efectos del pecado por amor a sus escogidos, Dios lo trató como si fuera culpable de todos los pecados de quienes vino a salvar, todo esto con el propósito de poder pagar la deuda de justicia ante el Dios Santo y podernos reconciliar con Él por medio de la unión que los creyentes gozan con Él por medio de la fe. Es en esencia lo que vamos a estar viendo en este texto. Así que mis hermanos, recuerden que en este texto Cristo nos muestra el gran intercambio que hizo para salvarnos con el propósito de que unos se entreguen a Él y otros crezcamos en santidad. Comienzo con la primera parte. ¿Quién hizo posible ese intercambio? No solamente Dios hizo posible esa reconciliación, sino hubo alguien, hubo un mediador, hubo una persona enviada divina para que pudiera hacer esa reconciliación del pecador con Dios. ¿Quién fue esa persona? Y aquí nos lo dice en la primera parte. Al que no conoció pecado. Ojo, pudo haber dicho el texto Jesús o el Mesías, ¿no? Pero está describiendo algo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso aquí que está describiendo su impecabilidad. Al que no conoció pecado. Esta frase, mis hermanos, tiene implicaciones muy profundas. Porque aquí conocer, mis hermanos, en este contexto significa estar familiarizado con, aprender a través de la experiencia personal. Significa que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna relación personal con el pecado, porque nunca pecó. Conocer aquí no es algo meramente intelectual o de conocimiento. Tiene que ver con algo de experimentar eso en carne propia. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna relación personal con el pecado. Obviamente Él sabía lo que era el pecado, pues es omnisciente, pero nunca experimentó el pecado en carne propia. ¿Por qué razón? Porque Él nunca pecó. Él nunca pecó, en ningún momento pecó. Y hay muchos textos, hermanos, de la Escritura que nos afirman esto, y quiero que vaya conmigo algunos, para que vea que categóricamente las Escrituras nos afirman que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Y esto es importante que lo entendamos, porque tristemente hay algunas doctrinas desviadas que quieren atribuirle que nuestro Señor Jesucristo tuvo mujer, que nuestro Señor Jesucristo hizo esto, aquello, que fue un ser humano como cualquiera de los demás. No, Él fue verdadero Dios y verdadero hombre y sin pecado. Esto es importante entenderlo, porque si no entendemos que nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, estaríamos diciendo que Dios aceptó un sacrificio corrupto y por lo tanto Dios sería corrupto y entonces no hubiera salvación. Las implicaciones de no creer en que Jesús no cometió pecado son muy profundas, porque es negar el Evangelio mismo. Jesús mismo fue sin pecado y la Biblia lo afirma claramente, hermano, sin ninguna expectación de duda o que nos deje la posibilidad de interpretar nosotros su vida. La Biblia claramente nos dice que nuestro Señor Jesucristo no pecó. Mire lo que nos dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Mira lo que nos dice la Escritura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, y ahí hay una cláusula importante, pero sin pecado. Ese pero es importante ahí. Aunque Jesús fue tentado en su naturaleza humana, en todo lo que nosotros podíamos experimentar, y por eso Él se compadece de nosotros, porque Él sufrió como nosotros, pero la diferencia es que Él no fue pecador. Nosotros sufrimos porque somos pecadores también. Él sufrió sin ser pecador. Y aún así nos puede entender. Pero Él no tuvo pecado. Hebreos 7:26 nos dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, escuche, santo, inocente, inmaculado,
apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Note cómo estas descripciones nos están diciendo que nuestro Señor Jesucristo era santo, era inmaculado, era, en otras palabras, sin pecado, era perfecto en todo. Dios nos proveyó de un Salvador sin pecado, de un Salvador perfecto. Ojo, mis hermanos, miren, no sé qué implicaciones tenga esto para usted, pero muchas veces cuando alguien se quiere identificar con otra persona, nosotros podemos alegrarnos de que alguien se pueda identificar con nosotros en sus luchas, pero imagínense que alguien esté, por ejemplo, no sé, luchando con X pecado, y esa persona le confiese su pecado a otra y le diga a la otra persona, ¿sabes qué? Mira, yo también lucho con lo mismo, te entiendo. Ah, qué bueno. Pero si los dos están en el mismo pecado, ¿cómo le va a enseñar uno al otro a ser libre de eso? Necesitas a alguien que te entienda, pero que no esté en la misma condición que tú, que sea sin pecado. Y ninguno de nosotros obviamente vamos a ser sin pecado. Hay quienes por la gracia de Dios podemos vencer el pecado en su misericordia, pero noten esto, el Señor santo y soberano, sin pecado, se hizo humano y nos entiende perfectamente y nos ama, y Él no tuvo que involucrarse en nuestros problemas pecaminosos, pero Él fue humano y nos entiende y nos ama. Esto es algo complejo, hermanos, pero glorioso, porque nuestro Señor Jesucristo en ningún momento hizo lo desagradable al Padre, se desvió de la voluntad del Padre, jamás hizo las cosas con una doble intención, con un propósito impío, siempre amó de una manera perfecta al Padre y a todos. Él fue perfecto en todo, sin pecado. Tenemos un glorioso Salvador, hermanos, alguien que fue sin pecado. Y eso nos debe de retumbar en nuestro corazón para que cuando escuchemos los gritos del Calvario, crucifíquenle, estaban crucificando a un hombre santo sin pecado. Nosotros merecemos la muerte, merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo, pero Él no lo merecía. Él no lo merecía porque era sin pecado. Primera de Pedro 2:22, mis hermanos, yo creo que voy a terminar con ese texto, pero hay muchos otros que nos hablan de esta realidad que les estoy explicando, mis hermanos. Primera de Pedro 2:22, que dice, Primera de Pedro 2:22, creo que, andaba en Segunda de Pedro, perdónenme, hermanos, me anda fallando la vista. Primera de Pedro 2:22, que nos dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y aquí Pedro, está citando Isaías 53. Con estos versículos en mente, hermanos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, categóricamente las Escrituras nos enseñan, Jesús, nuestro Señor, fue sin pecado, fue santo, Él no cometió pecado. Tenemos un Salvador inmaculado, tenemos un Salvador perfecto, tenemos un hombre verdaderamente perfecto, mientras que muchos hombres o mujeres nos pueden decepcionar por su comportamiento. Jesús nunca decepcionó ni nos decepcionará, porque Él nunca pecó y fue santo. Tenemos un hombre a quien verdaderamente podemos adorar, admirar, porque Él era hombre y era Dios al mismo tiempo y era santo. El mejor ejemplo, la persona más gloriosa del universo, nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros corazones ardan, mis hermanos, de admiración, de gozo y amor, porque a pesar de que nuestro Señor Jesucristo era sin pecado, aún así dio su vida por nosotros y nos amó. Y cuando dice aquí el texto, hermanos, al que no conoció pecado, seguimos en el texto, esta palabra pecado, mis hermanos, proviene de una palabra que significa errar en el blanco, errar en el blanco. Y el énfasis de esta palabra, mis hermanos, no es simplemente, por ejemplo, si yo agarro algo de puntería y trato de darle en el centro, como tengo muy mala puntería, no es mi intención ser tan malo, hermanos, tener tan mala puntería, pero créanme que yo le voy a fallar. Nadie en su sano juicio me invitaría a jugar fútbol porque soy malísimo para el deporte, ¿no?
Y no es mi intención ser malo, simplemente no me gusta y no se me da ese tipo de deportes, ¿no? Pero si yo le trato de dar el tiro al blanco y fallo, eso puede decir, no, pues no fue intencional. Pero este errar al blanco no tiene nada que ver con algo que tú haces intencional, sino que hagan de cuenta que yo voy a apuntar ahí al centro, pero de adrede me volteo del objetivo y le doy al que está allá. Implica una voluntad pecaminosa para desviarse del propósito de Dios. Esa es la connotación. No solamente no dar al propósito, sino voluntariamente desviarte del propósito divino. Implica, da la idea de rebelión, de la culpa que nosotros acarreamos por desviarnos del propósito. El propósito es la gloria de Dios, pero nosotros queremos vivir para nuestra propia gloria. El propósito es adorar a Dios, pero nosotros terminamos adorándonos a nosotros mismos o a otras cosas. El propósito es exaltar la gloria de Dios obedeciendo su ley moral perfecta, pero nosotros queremos seguir los dictados pecaminosos de nuestro corazón y rebelarnos contra Él. El propósito de Dios es que lo sigamos, pero cada cual de nosotros nos apartamos por nuestro camino como ovejas perdidas, como dice Isaías 53. Cada quien se apartó por su camino. En esencia, el problema es que buscamos nuestro propio camino en lugar del de Dios. Queremos gobernar nuestra propia vida en lugar de que Dios nos gobierne y queremos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y esto hace que nos desviemos del propósito que es vivir para su gloria. El pecado es algo mucho más profundo, hermanos, que un simple error o una falta moral. Tiene que ver con un corazón que se aparta tristemente de Dios para vivir su propio camino. Y todos los seres humanos, mis hermanos, nacemos con esta naturaleza. Todos nosotros nacemos con esta naturaleza. El Salmo 51:5, David dijo que desde que somos concebidos en pecado. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es inevitable que nosotros no veamos en la Escritura cómo la Biblia dice claramente nuestra condición. Y aparte por nuestra experiencia personal, hermanos, miren, el pecado es tan horrible y tan sutil que no solamente consiste en hacer cosas que van contrarias a la voluntad y al carácter de Dios, sino que el pecado es tan horrible porque a veces podemos hacer cosas correctas, pero con motivaciones incorrectas, y nuestro corazón estando desviado de Él. Y eso es lo que nos puede engañar. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no diríamos que ayudar a un pobre no es una buena acción? Darle de comer a alguien que tiene hambre, que no sea una buena acción. Pero si nuestro corazón lo hace por orgullo para vanagloriarnos a nosotros mismos, en lugar de darle la gloria a Dios, eso es perverso. Podemos hablarle a alguien incluso de Cristo, pero para decir qué buen evangelista soy y no para que la persona se salve y conozca a Cristo. Podemos predicar para que la gente nos escuche, pero no para que sea edificada con la palabra de Dios y que Dios se lleve toda la gloria. Podemos hacer cosas buenas, pero con motivaciones pecaminosas, mis hermanos, porque nuestro corazón es malo, sin remedio, nos dice la Escritura. Dios lo conoce. El pecado es horrible, mis hermanos, porque todos nacemos con esta condición y aún estando en Cristo seguimos luchando con la terrible realidad de nuestro pecado. No hay nadie de aquí que no luchemos, mis hermanos, con el pecado. Desde el día que nos levantamos, damos gracias a Dios por un día más. Y queremos hacer la voluntad de Dios, pero cuando menos pensamos, le damos rienda suelta a nuestro corazón pecaminoso y ya somos hirientes con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con alguien. Fallamos en algún área, nos desesperamos en otra, nos afanamos en algo, dejamos de confiar en Dios en un área o en otra. Piénsenlo, hermanos. ¿Cuántos pecados no hemos cometido tan solo en esta semana o en este día? Que si nos pasaran en una pantalla, todos saldríamos avergonzados y tristes. El pecado es algo terrible. Pero hay una buena noticia. Hay alguien que, aunque nosotros somos así, Él no cometió pecado. Y Él fue quien hizo posible ese gran intercambio.
y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién hizo posible ese intercambio, mis hermanos? El que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, que fue santo y sin pecado, el Cordero Inmaculado. En segundo lugar, mis hermanos, seguimos viendo en este texto para quiénes se hizo el intercambio. ¿Para quiénes se hizo el intercambio? Sigue diciendo el texto, al que no conoció pecado, dice, por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, mis hermanos. Y ese nosotros es tan glorioso porque Jesús no vino a morir por los ángeles, Jesús no vino a morir por animales para rescatarlos, Jesús vino a morir por seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, que nos hemos apartado de Él y entregó su vida por pecadores que no lo merecíamos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ese nosotros incluye a un ladrón que toda su vida se la pasó pecando contra Dios y viviendo una vida disoluta de pecado, pero que en un momento de gracia él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios salvó a una prostituta inmoral que se volvió con fe al Señor, Rahab. Dios salvó a una moabita de una tierra pagana extraña para que de ella viniera el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ha salvado a lo largo de los tiempos pecadores tan malos como un hombre que odiaba a los cristianos y los perseguía para encarcelarlos y después se hace apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero al apóstol Pablo. Y no vamos muy lejos. Dios decidió salvar a personas tan malas como usted y como yo, para que un día estuviéramos aquí alabándole. Por nosotros. Por personas de carne y hueso como usted y como yo, que tristemente a diario luchamos con nuestro egoísmo, con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra envidia, con nuestro orgullo. Personas como usted y como yo son por las que Él vino a dar su vida. Y esto es algo glorioso. Porque si somos honestos y nos examinamos a nosotros mismos, no hay nada bueno por el cual Dios pudiera voltearnos a ver. Y aún así nos amó. Esto es glorioso, mis hermanos. Ese por nosotros es glorioso. Y no solamente la palabra nosotros, ese pronombre, sino ese por, esa palabrita por, tiene una implicación muy profunda, hermanos. Lo hizo pecado por nosotros. Ese por nosotros, mis hermanos, esa palabrita es tan gloriosa que ese por pudiera marcarlo en su corazón y grabárselo. No solamente dice, vino hacia nosotros, dice por nosotros. ¿Y qué implica este por? Esta palabrita clave aquí. Esta palabrita implica sustitución. Esta palabra tiene el concepto de que Él asume el lugar de nosotros. Es decir, da el concepto del intercambio, da el concepto de sustitución. Él da su vida en lugar de nosotros. Esa es la implicación. Ese por implica sustitución. Nuestro Señor Jesucristo asumiendo la culpa de nosotros. Mire lo que nos dice, por ejemplo, Juan 10:11. Juan 10:11, que nos hablan de este concepto de sustitución. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La implicación es en lugar de las ovejas. El versículo 15 de Juan 10 nos dice, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. La implicación es sustitución en lugar de las ovejas. Primera de Pedro 3:18, mis hermanos. Primera de Pedro 3:18 nos habla también de este concepto. Primera de Pedro 3:18, cuando nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Este por, mis hermanos, la idea es un sacrificio sustitutivo.
En el Antiguo Testamento, los animales morían en lugar de los pecadores como ejemplo. Miren, un ejemplo de este concepto que estaba ya desde el Antiguo Pacto, ahí lo vemos en Levítico 4, 22 al 26, mis hermanos. Miren lo que dice Levítico 4, 22 al 26. Levítico 4, 22 al 26 dice: cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, escuchen, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüelle el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. ¿Ven cuál es la implicación de esto? El sacerdote ponía su mano en la cabeza del animal, simbolizando, representando que ese animal iba a morir en lugar de ellos. Representa sustitución. Este animalito era inocente, pero se tenía que ofrecer como sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Y era una representación porque realmente nunca la sangre de los animalitos pudo limpiar el pecado. Eso solamente era un acto de fe que apuntaba cuando viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca esos corderitos realmente quitaron el pecado, sino apuntaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53 vemos este concepto de sustitución, mis hermanos. Isaías 53, y ahora sí hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Isaías 53 del 4 en adelante, cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Escucha el 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Aquí está la idea de sustitución. Él muere en el lugar de los culpables. Así que ese por nosotros es mucho más profundo de lo que podríamos pensar, porque nos está diciendo que Él se entregó para pagar el castigo que nosotros merecíamos, la muerte que nosotros merecíamos. También es glorioso que el texto dice que lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Y esta palabra hizo pecado, hermanos, no significa que nuestro Señor Jesucristo se convirtió en pecador. Ojo, no significa que nuestro Señor Jesucristo se convirtió en pecador. Significa que Dios lo trató legalmente y judicialmente como si Él fuera el culpable. Aunque Él no adquirió la naturaleza pecaminosa, Él estaba cargando con todos los pecados de nosotros y de todos los escogidos de todas las épocas y de todo el mundo. Y Dios lo trató como si Él hubiera cometido cada pecado que nosotros cometimos, aunque Él no lo hizo. Dios lo castigó en lugar de nosotros. Dios lo castigó en lugar de nosotros. Por eso cuando leemos en los evangelios y vemos esa representación, cuando lo están golpeando, cuando le ponen la corona de espinas, cuando lo están latigando, cuando lo escupen, cuando le pegan puñetazos, cuando le gritan crucifíquenlo, todo ese sufrimiento, hermanos, Él no lo merecía. Y cuando estaba en la cruz y Él grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la ira de Dios recae sobre Él. Todo eso, Él no lo merecía, pero tenía que dar su vida a favor de nosotros, para podernos salvar a nosotros. Porque nuestro pecado es tan grande, tan horrible, que si no hubiera sido por ese sacrificio expiatorio, ninguno de nosotros pudiéramos tener una reconciliación con el Padre. ¿Ven esto con claridad, mis hermanos? Sin ese sacrificio, usted y yo
no pudiéramos tener perdón de Dios. Sin esa obra, usted y yo estaríamos eternamente en el infierno. Sin ese sacrificio, usted y yo estaríamos sin esperanza y perdidos. Pero gracias a Dios que Él lo logró. Él lo hizo. Y luego dice que quien hizo esa acción es Dios, es el Padre mismo, porque el Padre lo hizo pecado por nosotros. Dios decidió castigar a su propio Hijo por amor a nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre aplastó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y el Hijo entregó su propia vida voluntariamente por amor a nosotros. Por amor al Padre y por amor a nosotros. No hay mayor acto de amor que este. Entonces, cuando dice aquí que hizo pecado por nosotros, este contexto significa que Dios hizo que Jesús sea culpable mediante el castigo que recibió, aunque Él mismo no adquirió nunca la naturaleza pecaminosa, sino el castigo por el pecado de aquellos por quienes estaba muriendo, y asumió totalmente la culpa por los pecados de todos sus escogidos. Algo muy similar a lo que nos dice Gálatas 3:13, mis hermanos. Y podemos ir a un pasaje paralelo a eso. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Mire estas gloriosas palabras, mis hermanos. Lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Para quién fue hecho ese intercambio? Para nosotros, mis hermanos, que no lo merecíamos. Y ahora, ¿en qué consiste ese intercambio? Sigamos yendo al versículo. Aquí hay otra palabra que nos indica el propósito de todo esto. Dice: ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿en qué consiste ese intercambio? Consiste en que Dios quiso otorgarnos su justicia, es decir, la salvación, por medio de eso que Él hizo. ¿Ven con claridad esto, mis hermanos? El propósito de que Dios hiciera pecado al que no conoció pecado, ¿cuál fue? Para que nosotros alcancemos esa justicia que no podemos obtener por nuestros propios méritos, la salvación. Esta palabra justicia de Dios, mis hermanos, significa lo que Dios demanda, lo que es recto, justo, bueno, íntegro, y es lo que Dios demanda al hombre, pero en este contexto se refiere a la justicia que Dios transfiere al hombre por su acción, por medio de su gracia para poderlo salvar. No se refiere a la justicia que Dios demanda para salvarnos, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tampoco se refiere a la justicia de Dios para castigarnos, sino se refiere a la justicia que Él otorga a aquellos a quienes declara justos por la fe. Mire lo que nos dice Romanos 3:21 y 22. Romanos 3:21 y 22. Nos dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Escucha el versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero note el énfasis, el versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Esa justicia, mis hermanos, se recibe por la fe, confiando en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos. Esa justicia no se gana, se recibe por la fe. Cuando nos arrepentimos y reconocemos quién es Jesús, Dios hecho carne, el único que puede reconciliarnos para con el Padre.
esa justicia que Dios otorga por la fe. Y sigue diciendo el texto, la justicia de Dios, pero no se queda ahí, dice en Él. Esta frase es muy importante porque nos indica que esa justicia que recibimos es en base a nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Al estar en Cristo, todos los beneficios son nuestros. Cristo es de nosotros, nosotros somos de Cristo. Al estar unidos a Cristo por la fe, somos hijos de Dios y herederos de todas las promesas que vienen al estar unidos con Él por la fe. Recibimos una gama de beneficios infinitos, ilimitados por la gracia de Dios. Una riqueza increíble por su gracia. Es por su misericordia que nosotros recibimos eso, mis hermanos, al estar unidos a Cristo por la fe. Así que cada frase de este versículo, hermanos, no es accidental. Tiene un propósito y nos enfatiza la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No solamente dice que recibimos la justicia de Dios, sino en Él. ¿En quién? En Cristo. En aquel que no conoció pecado, que fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros recibiéramos su justicia. En Él. En Él. Fuera de Cristo no hay este beneficio. Fuera de Cristo no podemos obtener esta vida. Fuera de Cristo no hay nada que hacer. Todo esto es posible solamente por su persona y obra, mis amados hermanos y personas que nos acompañan. Y quiero concluir, hermanos, este sermón con 7 implicaciones de lo que hemos visto en este texto, 7 implicaciones que se derivan de lo que hemos visto de este texto, para que meditemos cómo llevar esto a la práctica. En primer lugar, hemos visto que Dios tuvo que entregar a su Hijo sin pecado para morir por pecadores. ¿Por qué no simplemente Dios nos perdonó y ya? O envió a un profeta o un ángel y ya. Dios tuvo que hacerse carne y enviar a su propio Hijo, porque Dios es santo y aborrece intensamente el pecado, porque tuvo que castigar a su propio Hijo en nuestro lugar. Y el hecho de que Cristo tuviera que morir por nuestros pecados, eso nos revela lo horrible, lo terrible que es nuestro pecado, porque tuvo que costarle su propia vida. Así que no coqueteemos con el pecado, porque es algo horrible. Le costó al Hijo su propia vida, porque el pecado es horrible y no había otra manera de salvarnos. Y al entender esto, nos damos cuenta que, como decía la predicación pasada del hermano Jorge, somos más pecadores de lo que pensamos. El hecho de que Cristo tuviera que morir para salvarnos implica que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y esto nos debe de ayudar a entender la santidad de Dios. En segundo lugar, también podemos ver el amor de Dios de una manera muy grande y sin precedentes. Dios nos amó tanto y de una manera tan grande al haber hecho culpable a Cristo por nosotros para podernos justificar. Mire el amor tan grande de Dios, de que a pesar de que Él es tan santo y nosotros somos tan pecadores, Él nos amó tanto que envió a su propio Hijo para podernos salvar. Y aquí es donde se magnifica su amor, de que Él sabía cada pecado que tú y yo íbamos a cometer, y aún así, Él fue a la cruz. Y no se hizo para atrás. Sí dijo, Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Y nos amó hasta el fin. En tercer lugar, esto también nos revela que Dios anhela y desea reconciliarse con el pecador. Tal vez tú te sientas avergonzado de pecados tan horribles que hayas cometido, que piensas o sientes que Dios no te perdonaría, pero déjame decirte que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y que esta riqueza que hay en Cristo, su sacrificio fue tan grande, tan eficaz, tan precioso, tan perfecto, que puede limpiar al más vil pecador que se arrepiente y cree, y esta gracia está extendida para todo aquel que se arrepiente y cree, mientras hay vida y esperanza. Y aunque tus pecados sean tan horribles, no estás lejos de su misericordia si tú te arrepientes y acudes a Él a la cruz. En cuarto lugar, esto nos enseña que hay esperanza para lidiar con la culpa que acarreamos en este mundo caído todos los días, porque todos los días pecamos. Y el Evangelio es para todos y todos los días y a cada momento, porque siempre estamos pecando. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, tristemente,
y vemos este mundo caído, nos podemos desanimar, pero ahí es donde nuestro corazón debe descansar en la cruz y en su gracia, de que no fue por nuestra justicia, nosotros no tenemos nada bueno, no hay esperanza en nosotros o en este mundo, sino solamente en Él. En quinto lugar, podemos tener una relación restaurada con Dios a través de este intercambio que Él ofrece. Tú puedes tener una relación correcta con Dios si tú te arrepientes y confías en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Para tener una relación correcta con Dios, no es suficiente ser religioso, venir a la iglesia, ofrendar, cantar y todo eso, aunque esas cosas en sí mismas no sean malas, pero eso no es suficiente. Para tener una relación correcta con Dios, tenemos que tener un cambio de corazón que solamente es posible a través de arrepentirnos y confiar en su persona y obra, solo por su gracia a través de la fe. En sexto lugar, esto nos enseña que, puesto que nuestro Señor Jesucristo hizo esto por nosotros, debemos de vivir para la gloria de Dios por ese sacrificio hecho por nosotros y ya no vivir para nosotros mismos. Si Él hizo esto por nosotros, nos hizo para librarnos de la esclavitud al pecado y para que ahora seamos esclavos de Él y vivamos para la justicia, no para el pecado. Y ahora todo lo que hagamos tiene que ser hecho para Él, para agradarlo a Él, por amor, por gratitud, porque Él nos ha amado de una manera infinita. Y en último lugar, debemos de predicar este mensaje a todo el mundo, puesto que es el único mensaje que salva. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y en un solo versículo nos enseñas tanto, Señor. Nos confrontas, nos confortas. Que nuestros corazones descansen solo en tu gracia a través de ese precioso sacrificio. Aquel que fue herido por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a no tener nuestra esperanza en nada fuera de ti y de ese precioso sacrificio que hizo tu Hijo por nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha venido a los pies de Cristo, que tú en tu gracia le otorgues arrepentimiento y fe en tu Hijo para salvación, Señor. Gracias por tu palabra y que el Evangelio que fue predicado, Señor, dé fruto para tu gloria, Señor, y santificación en tu pueblo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.